Muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí con la doctora Diana Carolina Dávalos Ugarte, quien es egresada de la Universidad San Martín de Porres y cuenta con 4 años de experiencia en el área de psicología clínica. Muchas gracias, doctora, por concederme esta entrevista. ¿Qué le No hay parece problema, Andrea, por la oportunidad. ¿Qué le parece si empezamos con las preguntas? No hay problema. Dime de qué, ya que vamos a comenzar. Para usted, ¿cuál sería la importancia de la salud mental en una persona? Bueno, actualmente la salud mental es sumamente relevante. Hoy en día, mucho antes del tema de la pandemia, ya teníamos una cantidad, un porcentaje bastante elevado dentro de temas de salud mental, sobre todo aquí en Perú. Entonces, si bien es cierto, eran casos que no tenían mucha atención o no tenían la atención requerida, debido a que vemos una cantidad de pacientes cuyo margen no es del todo detectado debido a que no todos los pacientes saben que tienen que recurrir a un especialista. Entonces, hoy en día ha cobrado muchísima más importancia debido a que los indicadores y las alarmas se han ido disparando debido pues al tema actual, ¿no? Al contexto que estamos viviendo debido a la pandemia y a los rezagos que deja a nivel de salud mental, a nivel de trastornos que anteriormente no tenían tanta visualización o tenían muy poca visualización, ya sabes, por estigma, ¿no? Dentro de nuestra profesión. Y hoy en día cobran mucha más importancia y cada vez hay mucha más amplitud y es mucho más diversa el enfoque que tienen muchos psicólogos, tanto así que nuestra carrera hoy en día ya no es como era antes, hay mucha más atención frente a recurrir a los psicólogos y frente al hecho de visitarnos, al hecho de entrar en consulta, ya no por un tema de estigma, sino por un tema de encontrarnos bien, porque si estamos bien a nivel de salud mental, podemos estar bien tanto físicamente como físicamente, fisiológicamente, frente a nuestros trabajos, nuestros estudios, ¿no? Y ahora que tocamos el contexto de la pandemia, ¿cómo podríamos decir que esta ha afectado a la salud mental de una persona? Bueno, la salud mental, anteriormente a la pandemia, ya veíamos casos de depresión y ansiedad. Acá en el Perú sabíamos que había una estadística aproximada entre el 15 y el 20% de pacientes detectados con casos tanto de ansiedad o depresión o casos mixtos. Hoy en día se ve que ha habido un aumento. Podría decirse que se está previendo de acá a un 20% más y es probable que haya un incremento mayor debido a que hay casos de aislamiento, hay casos que vemos que los casos que no se han detectado hoy en día, ¿no? Han sido sobre todo temas que van a aumentar y que no han sido del todo diagnosticados como problemas como trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Los que usualmente conocemos como TOC, de productos como el alcohol, productos como la limpieza, la lejía. Han habido casos de personas que han comenzado a ingerir, ¿no? Ujú. Productos no autorizados debido al contexto de la pandemia. Y esto se debe también al desconocimiento y al hecho de que mentalmente nos hemos sugestionado, ¿no? En exceso acerca de que las bacterias y acerca de que si no estamos lo suficientemente limpios, vamos a tener la probabilidad de contagiarnos. Entonces ahí hay un tema que necesitamos enfocarnos bastante los psicólogos y los profesionales de salud mental que tenemos contacto, ¿no? Cercano con los pacientes.
¿Y qué consecuencias se podrían presentar si los problemas de ansiedad y depresión no son tratados? Bueno, por ejemplo, uno de los casos más frecuentes que hemos estado viendo en provincia han sido los temas de suicidio, cuando no se logra detectar a tiempo. Nosotros conocemos el tema de depresión desde episodios, desde la primera vez que podemos observar o podemos detectar un caso de depresión. No decimos que es depresión como tal, si es que no ha sucedido más de una vez, pero sabemos por consulta que cuando el paciente no acude a consulta o no evidencia que ha habido anteriormente ya un precedente de depresión, entonces no se detecta a tiempo y se va agravando eventualmente. Si una persona puede que tenga un episodio, por ejemplo, ¿no? En el caso de que sucede un duelo como terminar una relación, o suceden los duelos cuando hay una pérdida grave, ¿no? Puede ser una pérdida por enfermedad, una pérdida económica grave, o de repente hay casos de profesionales que tienen pérdidas, ¿no? A nivel de lo que sea un pequeño episodio depresivo. Cuando estos episodios logran suceder en más de una ocasión, podemos decir que, y si no se están teniendo el suficiente cuidado, si no se está acudiendo a consulta, si es que estamos, sobre todo en situaciones como estas, aisladas, eh, y no acudimos, el gobierno durante meses nos obligó a mantener la distancia, ¿no? Este distanciamiento social ha ido agravando el tema de que ya no podemos ni siquiera acercarnos a un amigo a quien contarle nuestros problemas. Entonces, anteriormente, uno salía ya sea a reuniones sociales y había cierto intercambio, ¿no? Ya sea porque uno salía y tenía la capacidad de poder contar a otras personas sus problemas. Pero si es que tú mantienes por mucho tiempo y estás reprimiendo y estás guardando eh, tus problemas, comúnmente dichos, ¿no? O tus dificultades, entonces el tema se va agravando porque usualmente no todas las personas acuden a consulta, no todos tienen esa posibilidad de ir a un psicólogo o llamar a un psicólogo y decirle, doctor, está pasando esto, y hay un contacto semanal por lo general, ¿no? Entonces, no sabemos identificar, y al no saber identificar, el tema se va agravando, ya sea por casos frecuentemente que se ven de ansiedad, por casos frecuentemente que se ven de depresión. Eh, Muchos pacientes han optado, muchos casos de suicidarse, muchos casos de intentar el suicidio. Felizmente no se han concretado, pero sí se ve un mayor incremento, ¿no? Sobre todo por este tema del aislamiento social. ¿Y de qué manera podríamos ayudar a esas personas que presentan cuadros de ansiedad o depresión? ¿Optan por alguna característica en especial? ¿O qué Eh, actitudes toman? bueno, las actitudes más frecuentes en una persona sí las vamos a notar porque hay un cambio es muy, digamos, es muy característico el cambio de las personas que están evidenciando problemas ya sea por el aislamiento propio, como por ejemplo el desgano. Por ejemplo, podemos ver que ya no hay satisfacción por las cosas que solían hacer anteriormente. Podemos observar que por momentos se torna irritable, o por momentos se torna ego, poco interés por el entorno, o por ejemplo, hay personas que han vuelto al trabajo físicamente, ¿no? Porque mucho tiempo estuvieron en casa y eventualmente les llegó a afectar. Entonces, el al regresar al centro de trabajo,
ya los compañeros notan. Es bastante sencillo, porque nosotros somos seres humanos que, si bien es cierto, no lo decimos, pero tenemos esa capacidad de poder interpretar físicamente a las personas. Y vamos a reconocer muy fácilmente, tanto en las facciones como en las actitudes, que no son las mismas, ¿no? Que solíamos ver en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en nuestros familiares, con quienes recién vamos a volver a tener contacto, ¿no? Usualmente ya las hemos notado en los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde hemos vuelto a, la economía se ha vuelto a reactivar un poco más, hemos vuelto a encontrar un poco más laboral de manera física. Entonces ahí es cuando nos hemos ido dando cuenta del impacto que ha tenido, ¿no? A nivel de salud mental. ¿Y cuál sería el rol que cumple la familia en la salud mental de una persona? La familia es sumamente importante. Muchas veces tenemos casos en los que uno puede vivir en el mismo ambiente familiar y sin embargo no estar comunicándose. Entonces, hoy en día sí hay muchas familias que mantienen esta comunicación, este contacto, y esto ha permitido unir más los lazos, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos familias cuyos ambientes pueden resultar tóxicos. Cuando los ambientes resultan tóxicos, puede suceder que a veces, pues, por ejemplo, tanto la mamá como el papá te reproche que por qué no estás trabajando, porque hoy en día vemos muchas pérdidas laborales, ha habido un aumento no sustancial de gente desempleada. Entonces pueden existir estos ambientes tóxicos donde los padres exigen que los hijos traigan dinero, ¿no? Hay ambientes tóxicos donde no se llevan bien los hermanos, hay ambientes tóxicos donde muchas veces ya son temas no un poco más complejos, donde probablemente por el tema de los hijos, por el tema de los divorcios, las familias disfuncionales, ¿no? Que a veces la mamá es quien cría a los hijos y es el padre el que lleva el dinero al hogar. Entonces, muchos padres han optado por tener dinámicas eh, un tanto tóxicas, ¿no? Y esto afecta no solamente a los adultos, sino también a los niños. Entonces, la familia es muy importante en el desarrollo porque son el primer contacto social con quienes nosotros vamos a poder interrelacionarnos. Entonces, si es que no hay un vínculo, como decía Volvi, ¿no? Si no hay un vínculo seguro, todo se desestabiliza. La familia es la estructura de nuestra personalidad. Es el primer lugar donde podemos formar nuestra personalidad. Y si no hay un vínculo seguro, si no nos sentimos protegidos, eventualmente va a haber dificultades, ¿no? Y es en estas épocas en las que hemos podido evidenciar por qué es que se da, ¿no? Por qué es que hay personas a quienes les ha ido chocando un poco menos, y hay personas a quienes les afecta muchísimo más, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Justo hablando de cómo afecta esto a una persona, ¿considera que hay una etapa en el individuo donde la salud mental es más vulnerable, tal vez en los jóvenes, niños, adultos mayores? ¿Qué etapa sería la más vulnerable? Hoy en día, bueno, hoy en día podemos ver que no es que exista una etapa más vulnerable, porque hay etapas que podamos decir que hay periodos que son un poquito más sensibles, donde se genera, como te decía, la estructura, ¿no? Muchas veces, si uno se pone a realizar historias clínicas, eh, hoy en día la salud mental puede afectar a diferentes edades. Si algo que enfatizamos mucho los profesionales de la salud es que se tiene que cuidar mucho la salud mental temprana, es decir, desde la etapa de la niñez, porque un niño que crece seguro, que crece en un ambiente seguro,
que se siente protegido, que se siente amado, que se siente querido y sobre todo respetado, puede tener la suficiente capacidad de afrontar, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de lo que son técnicas de afrontamiento. Entonces, frente a temas como lo que sucede en la pandemia, frente a temas como lo que son los fenómenos, ¿no? Los fenómenos que pueden ser como terremotos, sismos o huracanes. Nosotros lo que se trabaja bastante es el tema de afrontamiento y el tener frente a casos que no podemos controlar, porque son situaciones en las que ya el ser humano no puede controlar, se inicia desde las primeras edades, ¿no? Entonces, una persona que ha crecido en un ambiente saludable, ¿no? Puede que no sea perfecto, pero tiene mayores herramientas para tener estas capacidades de afrontamiento. Entonces, si uno es capaz, si uno desde pequeño tiene esas capacidades, esas habilidades, es como tener un kit, ¿no? Es como ir con tu botiquín. No sabes exactamente qué va a suceder, pero vas preparado, ¿no? Porque estás preparado para lo que te tienes que enfrentar en la vida. Entonces, es muy importante tener un enfoque de prevención desde pequeños. Ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque los traumas y los problemas se generan en la infancia y muchas veces son estas pequeñas situaciones que un trauma no es en sí un solo caso, ¿no? Un trauma es un conjunto de situaciones que se van uniendo. Entonces, muchas de ellas aparecen en la niñez, es por eso que nosotros hacemos historias desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Si, digamos, es una persona adulta, pero aún así seguimos preguntando cómo fue la infancia, porque muchas veces el tema en sí o el punto de inflexión en la vida de una persona sucede desde sus inicios, ¿no? Desde las edades tempranas. Y si ponemos suficiente atención antes, entonces después va a ser mucho más fácil el trabajo. No quiero decir que no va a suceder, pero va a haber muchísima más facilidad para tener la capacidad de resiliencia, ¿no? Para poder volver a levantarnos frente a las dificultades, ¿no? Y por último, ¿qué recomendaciones brindaría usted para poder mantener una buena salud mental? ¿Alguna actividad Bueno, específica? claro, actualmente en lo que ha sido la reunión de muchos profesionales de la salud en toda Latinoamérica, se llegó a la conclusión, gracias a las investigaciones, que, bueno, la salud mental en sí engloba muchas cosas, ¿no? No es solamente como el tema de la higiene, porque muchas veces la salud mental también es de higiene, cómo se observa, cómo te percibes para ayudar a la autoestima, ¿no? Cómo te percibes físicamente, sino también pues comer sano, quererte básicamente, ¿no? ¿Qué significa? Comer sano, ¿no? Comer saludable, saber exactamente qué requiere tu cuerpo, porque muchas veces requerimos más de frutas, más de vegetales que nos mantienen activos. Otro tema de salud mental es hacer ejercicio todos los días, aunque sea una caminata de media hora, aunque sea 15 minutos de correr, eventualmente todos los días ya es un gran avance, ¿no? Muchos dicen no tengo máquinas o no puedo ir al gimnasio, pero puedes hacer en tu casa, puedes hacer abdominales, puedes calentar, puedes ponerte un video de YouTube y hacer entrenamiento básico con un personal trainer que han ido subiendo, ¿no? Todo este tiempo de pandemia han ido subiendo lo que es temas de salud física, ¿no? Para poder fomentar, ¿no? La salud física. Y bueno, hay personas que también, también realizan yoga, ¿no? Prefieren el yoga. Y pues también está bastante recomendado realizar sesiones de yoga, ¿no? Y de 15 minutos, media hora, y quienes ya son expertos dentro del yoga, se podría hacer la meditación. Existen personas que ya tienen un entrenamiento previo, ¿no? En lo que es meditación, o podrías utilizar terapias de relajación para personas que son ansiosas, ¿no? Conozco muchas personas que tienen diversos temas con la ansiedad y que requieren de apoyo, ¿no? Entonces, para promover también
lo que es el tema de ayudarse a uno mismo. Es bueno intentar realizar lo que es la respiración diafragmática, que también podemos encontrar videos en YouTube. Hoy en día hay una gran variedad de videos de relajación, pero existe mucho, me importa mucho que se realice la terapia Jacobson, que es la relajación corporal, ¿no?, completa, y lo que es la respiración diafragmática, que nos permite mantener mayor armonía, ¿no?, en temas de ansiedad, ¿no? Y hay personas que no pueden controlar la ansiedad. Y pues las típicas respiraciones, pero que realizarlas bien cuesta un poco porque necesita un poco de instrucción la persona que lo va a realizar. Y sería bueno que sí se compartan estos videos, que si nosotros conocemos a personas, por ejemplo, amigos o familiares que están atravesando esos temas, recomendemos mucho que asistan a profesionales de la salud. Hoy en día existe lo que es también mucho apoyo social. Está creciendo el tema el MINSA está promoviendo bastante que haya apoyo de parte de los psicólogos. Están brindando números gratuitos del Colegio de Psicólogos para aquellas personas que sí requieren, ¿no? Porque nosotros sabemos quiénes requieren mucha más atención psicológica, ¿no? Existen los primeros auxilios psicológicos para este tipo de personas y siempre es bueno llamar a los números de voluntarios, ¿no? Al igual que la línea 101 que siempre conocemos, existe también, ¿no?, la línea de psicólogos que están al día para poder apoyar, incluso cuando no tenemos suficiente, digamos, no podemos pagarnos una consulta, ¿no? No podemos pagarnos, acudir a un profesional, siempre es bueno acudir aunque sea a la ayuda voluntaria, porque hay profesionales muy preparados, hay colegas que están brindando sus servicios gratuitos en temas, porque hemos recibido un llamado del Ministerio de Salud para trabajar incluso ad honorem, ¿no? Y es ahora cuando aparecemos los profesionales que trabajamos por amor a la carrera, ¿no? Y eso es importante promoverlo, decirlo, ¿no? Que hayan, aunque sea de boca en boca, que haya una situación de apoyo. Deja la pandemia, vamos a afrontar temas de, como te dije, de trastornos mentales, ya sean de lo que es trastornos compulsivos, en trastornos ansiosos, en trastornos de repente depresivos, ¿no? Y esperemos que el apoyo resulte, si bien es cierto, no va a ser suficiente porque somos un montón, es muy grande la población, pero aún así esperemos que el apoyo llegue, ¿no? El apoyo llegue. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. No hay problema. Gracias a ti por la oportunidad.